Tal como les va, continuamos con estos conceptos básicos sobre el equilibrio químico y en este video vamos a ver pues un ejemplo de equilibrio químico con una reacción real y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, consideremos, vamos a tener un sistema en el que tenemos SO2, O2 y SO3. Entonces, vamos a considerar la reacción reversible del dióxido de azufre con oxígeno, 2SO2, la reacción del dióxido de azufre con oxígeno, CO2 gas, más O2 gas, que reacciona de forma reversible con el, el SO2 que reacciona de forma reversible con el O2 para formar dióxido de azufre. 2SO3 también en forma de gas. Esta reacción ocurre a 1500 grados Kelvin. Más adelante vamos a ver por qué es importante mencionar la temperatura a la que ocurre la reacción. Ok, bueno, consideremos esta reacción reversible del dióxido de azufre con el oxígeno para formar dióxido de azufre. Ok, entonces supongamos que en un recipiente cerrado de 1 litro, vamos a poner inicialmente, tenemos recipiente de 1 litro y supongamos que en este recipiente de 1 litro se inyectan 0.400 mol de SO2 y se inyectan 0.200 mol de O2. Y después pasa cierto tiempo y cuando se estableció el equilibrio al tiempo t, inicialmente, final, en equilibrio, y tiempo igual a tiempo e, que va a ser el tiempo de equilibrio, se encontró que se había formado 0.56 mol de SO3, 0.056 mol de SO3 se formó y que quedaron sin reaccionar, se formó y quedaron sin reaccionar, quedaron 0.344 moles de SO2 y quedaron sin reaccionar 0.172 mol de O2. Y en este instante, en este tiempo T sub E, se alcanzó el equilibrio, se habían formado 0.056 mol de SO3 y parte de los reactivos no continuaron reaccionando. En el equilibrio, la cantidad de producto no aumenta, aunque la reacción continúe por más tiempo, como ya habíamos mencionado. Entonces, como aquí ya estamos en el equilibrio, ya no va a aumentar, ya no van a cambiar estas cantidades, aunque la reacción continúe. Estos cambios descritos los podemos resumir en una tablita. Entonces, todos estos cambios los podemos resumir como sigue. Tengo concentración inicial, y tengo cambio debido a la reacción, y voy a tener concentración al equilibrio. Concentración al equilibrio.
Y la reacción que tengo es 2SO2 gas más O2 gas reaccionan de forma reversible para formar 2SO3 gas. Entonces, inicialmente tenemos 0.400 mol por litro. Como son mol por litro, es molar. 0.400 molar o mol por litro de SO2. Recuerden que necesitábamos conocer las cantidades en concentración, moles por litro, concentración de una sustancia en mol por litro. Aquí como tenemos un litro, pues 400 mol por litro es 0.400 molar. Tenemos 0.200 molar de O2 e inicialmente teníamos 0 molar, no teníamos nada de SO3. En el equilibrio vimos que habíamos obtenido, perdón, 344 molar de SO2, 0.172 molar de O2 y que se había formado 0.056 molar de SO3. Y con estas cantidades iniciales y finales podemos encontrar el cambio. Recuerden que el cambio de algo, voy a poner aquí cambio de X es igual a X final menos X inicial. Entonces el cambio de concentración debido a la reacción lo puedo calcular con la concentración final menos la concentración inicial. 0.344 menos 0.400 me da menos 0.056. El cambio de oxígeno sería concentración final menos concentración inicial. 0.172 menos 0.200 me daría menos 0.028 molar. Y lo mismo con la última, 0.56 menos 0, pues me da positivo 0.056 molar. De forma que con esta tablita, pues tengo concentraciones iniciales. Lo que puse en verde es el cambio de concentración debido a la reacción. El cambio de concentración debido a la reacción. Y tengo concentraciones finales en el equilibrio, una vez que se alcanzó el equilibrio. Entonces, bueno, tendríamos estas cantidades. Algo que quiero hacer notar, estos cambios debido a la reacción. Si se fijan, tenemos las proporciones adecuadas de acuerdo a los coeficientes de reacción. Por cada 2 moles de SO2 hay 2 moles de SO3. Entonces hay la misma cantidad de SO2 y de SO3 en el cambio. Se cambia la misma cantidad. Y como vemos aquí, pues vemos que cambia la misma cantidad. Y por 2 moles de SO2 tengo un mol de oxígeno que reacciona. Entonces el cambio debido a la reacción veo que tengo la mitad de moles por litro de oxígeno que reaccionan por el doble acá del SO2. Entonces, este cambio debido a la reacción hay que fijarnos y siempre concuerda con las proporciones de los coeficientes de la ecuación química balanceada. ¿Por qué? Pues obviamente los coeficientes de la ecuación química balanceada nos está diciendo cuánto está reaccionando. Es por eso que son consistentes con eso. Es importante notar eso. Lo vuelvo a repetir, es importante notar que los cambios debido a la reacción, ojo, nomás el cambio debido a la reacción, va a ser consistente con los coeficientes de la reacción química balanceada. Ok. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo reaccionarían las cantidades que tendríamos al inicio y las concentraciones que tendríamos al final una vez que se alcanza el equilibrio. Bueno, vamos a comparar esto con, supongamos que esto le vamos a llamar experimento 1 y supongamos que hacemos otro experimento con la misma reacción. Experimento 2.
Entonces ahora supongamos que se introdujo inicial, inicial. Supongamos ahora que tenemos el mismo recipiente de 1 litro, recipiente de 1 litro, y supongamos ahora que se introdujo 0.500 mol de SO3. Esta vez la reacción procede de derecha a izquierda, tal como está escrita la ecuación. Los cambios de concentración guardan la misma proporción 2:1:2 que en el caso anterior, como lo requieren los coeficientes de la ecuación química balanceada. Y el tiempo que se requiere para alcanzar el equilibrio puede ser más largo o más corto que en el experimento 1. Entonces aquí pasa cierto tiempo y final vamos a obtener ciertas concentraciones una vez que se alcanza el equilibrio. Equilibrio. Entonces, cuando se estableció el equilibrio en el tiempo igual a tiempo sub E, como les mencioné, este tiempo podría ser más corto o más largo que en el experimento 1. Esto se determina pues de forma experimental. Y cuando se alcanzó este equilibrio, se encontró que estaban presentes 0.076 mol de SO3. Se vio que estaban presentes 0.212 mol de O2 y se vio que estaban presentes 0.424 mol de SO2. Estas cantidades difieren del caso previo, pero están relacionadas de una forma importante, como vamos a ver después. En los siguientes temas vamos a ver cómo se relacionan estas cantidades con las del experimento 1, una vez que se alcanzó el equilibrio. Ok, una vez más, para poderlo comparar de forma más sencilla, voy a hacer la tablita. 2SO2 reaccionan con O2 para formar 2SO3. Tenemos concentración inicial, tenemos cambio debido a la reacción, cambio debido a la reacción, y tenemos concentración al equilibrio. Entonces la concentración inicial era 0 molar de SO2 y 0 molar de O2, y era 0.500 molar de SO3. La concentración al equilibrio fue 0.424 molar de SO2, fue 0.212 molar de O2, es decir, moles por litro, y fue 0.076 molar de SO3. Y una vez más, como les había mencionado, podemos calcular el cambio de concentración restando la concentración final menos la concentración inicial. 0.424 menos 0 es positivo 0.424 moles. El 0.212 menos 0 es positivo 0.212 moles. Y 0.076 moles menos 0.500 es negativo 0.424 mol. Es decir, disminuyó, 0.424 moles por litro el SO3 durante esa reacción, y aumentó durante esa reacción el SO2 y el O2 en estas cantidades que tenemos aquí. Ok, entonces, en ambos casos, hay otra cosa importante que hay que notar, es esto, que en el cambio de concentración, este de aquí va a ser otra vez coherente con las proporciones que mencioné, con la proporción en este caso 2:1:2 para esta reacción. Para otras reacciones obviamente van a ser otras proporciones de acuerdo a los coeficientes de la ecuación. Esos coeficientes son consistentes con
los cambios de concentración. Por ejemplo, tenemos 2 de SO2 y 2 de SO3, es decir, tenemos la misma proporción y vemos que tenemos la misma proporción en el cambio de concentración. Tenemos el doble de SO2 que de oxígeno y vemos que eso también lo tenemos aquí. 0.212 es la mitad de 0.424. Es decir, tenemos el doble de SO2 que de oxígeno en el cambio durante la reacción, en el cambio de concentración durante la reacción. Entonces, ojo con eso, porque más adelante lo vamos a necesitar. Hay que estar atentos a esos coeficientes y que esos coeficientes sean consistentes con cómo cambiaron las concentraciones durante la reacción. Ok, y la otra cosa que hay que notar es que tenemos diferentes cantidades una vez que se alcanzó el equilibrio químico, a pesar de haber tenido la misma reacción química. Lo que cambiaba era las concentraciones iniciales. Y como les mencioné, estas cantidades, aunque son diferentes en cada experimento, están relacionadas de cierta forma. Esa forma en cómo están relacionadas las vamos a ver más adelante en los temas siguientes. Por lo pronto, para terminar este video, vamos a ver de forma visual lo que acaba de suceder. Entonces, los resultados del experimento 1 y el experimento 2 están resumidos en esta tabla y en esta gráfica. Tenemos el experimento 1, las concentraciones iniciales del experimento 1 y las concentraciones finales una vez que se alcanzó el equilibrio en el experimento 1. En el experimento 1 es este de aquí. Vemos que inicialmente teníamos 0.400 molar de SO2 y teníamos 0.200 molar de O2. Estas reacciones, como habíamos visto en el video anterior, la concentración empieza a bajar, por lo tanto su velocidad de reacción también empieza a bajar. Conforme esas concentraciones bajan, se empieza a formar el SO3. Teníamos en el experimento 1 concentración inicial 0 de SO3 hasta que se alcanza esa concentración final. Entonces, el producto se empieza a formar, conforme más concentración hay, aumenta su velocidad de reacción hasta que se alcanza el punto de equilibrio. En cierto tiempo, TE, se alcanza el punto de equilibrio, las velocidades de las tres se igualan y los cambios de concentración, ya no hay cambios de concentración. La concentración de las tres sustancias se mantiene constante una vez que se alcanzó ese equilibrio. Antes del equilibrio, las concentraciones, como vemos aquí en la gráfica, están cambiando. Y por otro lado, podemos comparar eso con el experimento 2, en el que teníamos 0 de molaridad para los reactivos y teníamos 0.500 de molaridad para el producto. Y entonces, en este caso, también se alcanzan ciertas concentraciones finales y de manera similar, en este caso, ahora de manera similar, pero en el sentido inverso, en este caso, tenemos la mayor concentración del producto. Este empieza a reaccionar para formar los reactivos. Su concentración comienza a disminuir. Conforme disminuye su concentración, disminuye su velocidad de reacción. Y al mismo tiempo empiezan a aumentar las concentraciones de las otras dos sustancias. Conforme aumentan las concentraciones de las otras dos sustancias, aumenta su velocidad de reacción hasta el tiempo de equilibrio en el cual las velocidades de reacción se igualan. La velocidad de reacción directa se iguala con la velocidad de reacción inversa y una vez que se igualan esas velocidades de reacción, las concentraciones, conforme pasa el tiempo, ya no cambian. Como vemos aquí en la gráfica, esas concentraciones, después de ese tiempo de equilibrio, ya no van a cambiar. La reacción continúa, pero como las velocidades de reacción inversa y directa son iguales, las concentraciones ya no cambian. También es importante notar eso, que es un equilibrio dinámico, la reacción continúa,
simplemente ya está en equilibrio y las concentraciones se mantienen constantes. Y también aquí podemos ver gráficamente que el tiempo que tardó en alcanzar el equilibrio es diferente. En un caso tardó cierta cantidad y en el otro caso tardó menos cantidad. Ok, bueno, esto es con respecto a este ejemplo de equilibrio químico. Este video lo vamos a terminar aquí y vamos a continuar con los siguientes temas del equilibrio químico y vamos a ver, como les mencioné también en los siguientes temas, cómo se relacionan eh, estas cantidades que son distintas para cada experimento, pero que están relacionadas de cierta forma a través de este concepto de equilibrio químico. Por lo pronto, este video lo terminamos aquí y sigan checando los siguientes videos.